En los campos donde el sol quema hasta el alma, un niño de piel clara observaba cómo las flores blancas se convertían en billetes bajo la sombra de la Sierra Madre. No buscaba juguetes de madera, buscaba respeto en una tierra que solo entiende de silencios obligados y deudas pagadas con la vida. Antes de cumplir los 20, su nombre ya era un susurro que hacía que los hombres fuertes cerraran con llave sus puertas al anochecer. En Sinaloa, el hambre tiene cara de perro y los colmillos de un lobo que nunca duerme. Él no nació para ser cordero en el rebaño de los olvidados, nació para ser el que maneja el cuchillo en la oscuridad. La sombra de aquel joven de ojos gélidos comenzó a alargarse sobre los valles, prometiendo un invierno eterno de nieve caliente en pleno desierto. Si quieres saber cómo un tipo hizo que toda la policía mexicana se quedara con las manos atadas mientras él reescribía las leyes del infierno, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón que quieres escuchar después. En el corazón de Mocorito, donde el polvo se pega a la garganta y la lealtad es una moneda más cara que el oro, Héctor Luis Palma Salazar aprendió que el mundo se divide entre los que cavan y los que sostienen el hierro. No hubo cuna de seda para el güero. Su infancia fue un mapa de caminos de tierra y carencias que le curtieron la piel antes de que le saliera la barba. Mientras otros plebes soñaban con ser futbolistas o labrar la tierra de sus abuelos, Héctor miraba hacia las camionetas de vidrios oscuros que pasaban como fantasmas por el pueblo, dejando tras de sí un rastro de música prohibida y olor a poder. El güero no era un tipo de muchas palabras. Siempre fue de esos que te miran a los ojos y parece que te están contando cuántos pasos faltan para tu propio funeral. Esa frialdad, ese hielo que llevaba en las venas a pesar del calor sofocante de Sinaloa, fue lo que llamó la atención de los viejos lobos de la montaña. Empezó desde abajo, cuidando que nadie metiera la nariz donde no debía en los terrenos de siembra. Pero un hombre con su ambición no se queda vigilando plantas por mucho tiempo. Él quería estar en el cuarto donde se tomaban las decisiones, donde se firmaban los acuerdos que hacían temblar las fronteras. Su primer trabajo serio no fue con la nieve blanca, sino con el metal. Se encargaba de cambiar de dueño a los caballos de acero que recorrían las carreteras del estado. Tenía un don para que las llaves giraran y los motores rugieran sin que nadie se diera cuenta. Pero el güero sabía que el verdadero negocio, el que te permitía comprar el cielo si te daba la gana, estaba en esos paquetes envueltos en cinta canela que viajaban hacia el norte, buscando cruzar la línea imaginaria donde el dinero llovía a cántaros. Fue en esos años de aprendizaje cuando se cruzó en el camino de los grandes arquitectos del imperio. Miguel Ángel, el hombre que quería unir a todas las familias bajo una sola bandera, vio en Palma no a un simple peón, sino a un ejecutor de precisión quirúrgica. Héctor no necesitaba que le explicaran las cosas dos veces. Si un asunto se ponía feo, él sabía cómo arreglarlo sin dejar huellas, sin hacer ruido, simplemente borrando el problema del mapa. Los que intentaron pasarse de listos con la empresa terminaron pronto con un viaje sin retorno, cortesía de la eficiencia del güero. En aquel entonces, la Federación era un reloj suizo. Todo funcionaba en orden. Palma se convirtió en el brazo derecho, en el hombre de confianza que se encargaba de que la logística de los pájaros de acero fuera impecable. Él sabía qué pistas de aterrizaje estaban libres de ojos curiosos y qué uniformados preferían un sobre lleno de papeles verdes antes que un encuentro con el destino en una zanja oscura. Su capacidad para mover la mercancía por los cielos de México le ganó el respeto de sus iguales y el miedo de sus enemigos. Pero no todo era trabajo y negocios en la vida del güero. En medio de ese torbellino de pólvora y acuerdos bajo la mesa, apareció Guadalupe. Ella era su debilidad, el único rincón suave en una vida hecha de aristas y peligros. El güero la amaba con la intensidad de un hombre que sabe que cada amanecer puede ser el último. Juntos formaron un nido que parecía blindado contra la podredumbre del mundo exterior. 2 hijos, Natalí y Héctor, eran la promesa de que el apellido Palma Salazar
perduraría más allá de los expedientes policiales y las leyendas de cantina. Él pensó que su poder era un escudo suficiente para protegerlos. Qué equivocado estaba. Mientras tanto, en las oficinas alfombradas de Guadalajara, las tensiones empezaban a hervir. El güero ya no era el muchacho que robaba coches, era un socio con peso propio. Junto a su compadre, un tipo bajito pero con una astucia de zorro al que todos llamaban el Chapo, empezaron a construir su propio camino. No querían ser solo empleados de la gran corporación, querían ser los dueños del mercado. Esa ambición fue el primer clavo en la cruz que el destino le estaba preparando. La nieve blanca fluía como un río interminable hacia el norte, y con ella, los billetes regresaban en maletas que pesaban más que la conciencia. El güero Palma se movía con la seguridad de un rey en su tablero. Mandaba a dormir a cualquiera que interrumpiera el flujo del negocio y se aseguraba de que sus amigos estuvieran bien cuidados en el rancho de la abundancia. Sin embargo, en el mundo de las sombras, la lealtad es un hilo muy delgado que se rompe con el primer soplido de la traición. Los Arellano, los hermanos que controlaban la puerta de Tijuana, no veían con buenos ojos el crecimiento de los sinaloenses. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad que anunciaba una tormenta de plomo. Palma, siempre calculador, empezó a notar que algunos de sus contactos ya no respondían con la misma rapidez. Las miradas en las reuniones de la Federación eran más cortas, más esquivas. El güero sabía que cuando los perros grandes dejan de ladrar, es porque se están preparando para morder. Él no lo sabía aún, pero el tablero ya estaba siendo manipulado por manos externas. Un plan retorcido, diseñado por mentes que no conocían la piedad, se estaba tejiendo alrededor de lo que él más quería. No iban a ir tras su vida, al menos no al principio. Iban a ir tras su alma. Iban a demostrarle que ni todo el polvo blanco del mundo ni todos los hierros de su guardia personal podían detener la entrada del diablo en su propia casa. La primera señal fue un silencio inusual en su círculo más íntimo. Un extraño comenzó a frecuentar los lugares por donde se movía su familia. Un tipo con acento extranjero y modales de seda que sabía cómo endulzar el oído de los descuidados. El güero estaba demasiado ocupado asegurando que los envíos de nieve llegaran a tiempo para notar que una serpiente se estaba deslizando por debajo de su puerta. En Sinaloa, la traición se cocina a fuego lento. Palma seguía enviando gente al otro lado, cerrando los ojos de los traidores y acumulando poder, sin sospechar que el golpe más duro no vendría de una patrulla o de un rival en un tiroteo callejero. El invierno estaba llegando para el güero, un invierno que no traería nieve en las montañas, sino cenizas en el corazón. El güero Palma, el hombre que jugaba golf bajo tierra con sus enemigos, estaba a punto de descubrir que hay dolores que ni el plomo puede calmar ni el dinero puede borrar. La tragedia que estaba por desatarse dejaría una cicatriz tan profunda en la historia de México que aún hoy, décadas después, el nombre de Guadalupe Leija y sus hijos sigue siendo un recordatorio de que en este juego, cuando pierdes, pierdes hasta la última gota de humanidad. Pero esa es una historia que requiere más aire en los pulmones, porque lo que viene no es para estómagos débiles. El güero estaba en la cima, pero el precipicio ya estaba bajo sus pies. Solo faltaba un empujón. Guadalajara en los años 80 no era una ciudad. Era un tablero de ajedrez donde cada pieza se movía con el ritmo del dinero y el olor a pólvora quemada. El sol caía pesado sobre las avenidas, pero en las sombras de las mansiones de los nuevos señores, el aire siempre estaba frío, como si la misma muerte se hubiera sentado a tomar un café. Don Miguel Ángel, el hombre que todos llamaban el padrino, había logrado lo que nadie imaginó: sentar a todos los lobos en la misma mesa. Pero en esa mesa, los asientos más cercanos al poder estaban reservados para aquellos que sabían cómo hacer que la nieve fluyera sin que el sol la derritiera. Héctor Luis, el güero, ya no era el muchacho de mocorito que miraba pasar las camionetas. Ahora, él era quien entregaba las llaves de los destinos ajenos. En ese nido de serpientes, Palma encontró a su otra mitad en el negocio. Un tipo de estatura corta, pero con una ambición que no cabía en toda la Sierra Madre. Joaquín, a quien el mundo conocería por su apodo de baja estatura, compartía con el güero esa hambre vieja, ese deseo de no volver a ver un plato vacío ni una bota rota. Juntos se convirtieron en los arquitectos de una estructura que desafiaba las leyes de la física.
Mientras otros se conformaban con mover la mercancía primordial en camiones lentos y pesados, ellos miraron hacia arriba. Héctor entendió que el cielo no tiene fronteras ni retenes si sabes qué manos estrechar y a qué pájaros de acero darles de comer combustible y silencio. El güero se especializó en la logística de lo invisible. Bajo el mando del padrino, Palma se encargaba de que los envíos que llegaban desde las selvas del sur, esos que venían cargados con el polvo que vuelve locos a los hombres del norte, aterrizaran en pistas clandestinas que solo existían en los mapas de su memoria. Él era el hombre del cronómetro. Si decía que un cargamento llegaba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana el motor se apagaba y las sombras empezaban a descargar. Su eficiencia era aterradora. No permitía errores. Si un eslabón de la cadena se oxidaba, Palma lo cortaba de raíz, mandando a ese eslabón a dormir un sueño eterno en algún terreno baldío donde las flores nunca crecen. La Federación era un imperio de cristal. Parecía sólido, pero por dentro las grietas empezaban a correr rápido. El padrino mantenía el orden con una mano de hierro envuelta en un guante de seda. Pero los hombres como el güero y su compadre Joaquín sabían que el mundo estaba cambiando. Empezaron a notar que los que vestían de azul y portaban placas ya no se conformaban con las migajas. Querían el pastel completo. Y en el norte, los primos de ojos claros empezaban a ponerse nerviosos porque su juventud se estaba perdiendo entre líneas de nieve sinaloense. Fue en esta época cuando el güero Palma perfeccionó el arte de arreglar el asunto. No se trataba solo de apretar un gatillo, se trataba de enviar mensajes sin escribir una sola palabra. Un coche abandonado con el baúl pesado, una llamada que se cortaba justo a tiempo, un regalo enviado a la dirección equivocada. Héctor no usaba la fuerza bruta a menos que fuera estrictamente necesario, pero cuando la usaba, el suelo temblaba. Sus fierros no solo escupían plomo, escupían sentencias. Los que intentaban jugar a dos bandas o los que pensaban que podían morder la mano que les daba de comer, terminaban rápidamente enviando sus ahorros al rancho del olvido. La relación entre el güero y los hermanos de la frontera, los de Tijuana, empezó a oler a rancio. Ellos eran la aristocracia del polvo, tipos que se creían dueños de la entrada al paraíso solo por haber nacido con el apellido correcto. Palma, por el contrario, era un hombre de tierra, de sudor y de resultados. Esa diferencia de cuna empezó a crear un abismo. Mientras Palma y Joaquín expandían sus rutas y compraban voluntades en cada rincón del gobierno, los de Tijuana miraban con envidia cómo los rancheros de Sinaloa se quedaban con la mejor tajada de la nieve blanca. Héctor disfrutaba de su ascenso. Se le veía en los mejores lugares, siempre impecable, con ese aire de tranquilidad que solo tienen los que saben que tienen el poder de vida o muerte sobre los demás. Pero no era un hombre de excesos públicos. Su verdadero placer estaba en su casa, con Guadalupe. Para ella, él no era el hombre que mandaba empaquetar almas. Era el esposo proveedor, el padre que quería que sus hijos nunca supieran a qué sabe el polvo de la pobreza. Pero en este negocio, las paredes de las mansiones son de papel y los secretos tienen pies muy largos. Un día, el equilibrio se rompió. El asunto de aquel agente del norte que jugaba a ser jardinero y terminó bajo tierra cambió las reglas del juego. El padrino fue cercado por los que antes lo protegían. La Federación se desmoronó como un castillo de naipes en medio de un tornado. Los jefes de plaza se repartieron el país como si fuera un pastel de bodas en un funeral. A Palma y a su compadre les tocó el corazón de la tierra, Sinaloa. Pero la paz era un sueño caro que nadie podía pagar. Con la caída del gran jefe, las correas se soltaron. El güero Palma se encontró de repente manejando su propio barco, pero el mar estaba lleno de tiburones que hablaban su mismo idioma. Los de Tijuana cerraron sus puertas y pusieron precio a la entrada. Palma respondió abriendo nuevas brechas, usando sus pájaros de acero para saltar las paredes que otros intentaban levantar. La competencia ya no era por quién vendía más, sino por quién sobrevivía más tiempo sin que le cerraran los ojos para siempre. En este clima de tensión, Héctor empezó a rodearse de hombres que solo conocían la lealtad al billete. Su guardia personal era un muro de fuego, tipos que no parpadeaban ante el estruendo de los juguetes de guerra.
Pero el peligro no siempre viene de frente con un fierro en la mano. A veces, El peligro llega con una sonrisa, con un perfume caro y con una historia que parece salida de una novela. El güero seguía moviendo toneladas de nieve, acumulando una fortuna que no podría gastar en 7 vidas, sin darse cuenta de que el exceso de confianza es el primer paso hacia la fosa. Los arellanos no perdonaban que un güerito de rancho les estuviera ganando la partida en los cielos. Empezaron a buscar el talón de Aquiles de un hombre que parecía no tener miedo a nada. Y lo encontraron no en sus rutas ni en sus cuentas bancarias, sino en la calidez de su propia cama. La traición se estaba cocinando en una cocina extranjera. Un joven con aire de galán, enviado por los enemigos del güero, estaba cruzando la frontera con una misión que no tenía nada que ver con el tráfico de mercancía, sino con el tráfico de sentimientos. Mientras Palma contaba billetes y planeaba el próximo vuelo hacia el norte, la sombra de un extraño se proyectaba sobre el rostro de Guadalupe. El principio del fin no empezó con un tiroteo en una discoteca, empezó con una mirada en un pasillo oscuro, donde el honor de un hombre estaba a punto de ser subastado al mejor postor. Héctor Luis Palma Salazar estaba en la cúspide de su poder. Tenía la nieve, tenía los fierros y tenía el respeto. Pero en el mundo de las sombras, cuanto más alto subes, más fuerte es el viento que intenta derribarte. El güero sentía que era intocable, un dios de la montaña que podía mandar a cualquiera al otro lado con solo un gesto. No sabía que el diablo estaba por cobrarle una factura que le arrancaría el corazón del pecho, dejándolo vivo solo para que pudiera sentir el dolor de cada pedazo rompiéndose. La calma antes de la tormenta en Culiacán era espesa. El güero seguía arreglando asuntos, enviando gente a dormir y asegurando que los pájaros de acero volaran alto. Pero el reloj ya estaba corriendo en su contra. La tragedia no iba a avisar, iba a caer como un rayo en un cielo despejado, transformando al hombre más poderoso de Sinaloa en una bestia herida que solo conocería un lenguaje a partir de entonces. El lenguaje de la sangre total. Cuando el árbol más grande de la selva cae, los arbustos que estaban debajo no lloran su ausencia. Se pelean a dentelladas por el pedazo de cielo que ha quedado libre. La caída del padrino, ese hombre que había logrado sentar a los lobos en la misma mesa de manteles largos, dejó un silencio más aterrador que una descarga de ráfagas en la madrugada. Guadalajara dejó de ser el centro del universo para convertirse en un avispero. Héctor Luis, el güero Palma, sintió el cambio en el aire antes que los demás. Él conocía el olor de la traición. Huele a pólvora fría y a perfume barato de político comprado. El pacto se había roto y las fronteras invisibles que dividían el mapa empezaron a sangrar. La Federación, esa maquinaria perfecta que movía la nieve blanca como si fuera harina para el pan de cada día, se fragmentó en 1000 pedazos de cristal afilado. El güero y su compadre Joaquín sabían que ya no había lugar para los intermediarios. O eras el dueño de la ruta, o eras un estorbo que alguien más se encargaría de limpiar. Pero en el norte, en la puerta que da al país de los billetes verdes, los hermanos de Tijuana, esos tipos que se sentían de sangre azul porque sus fierros eran de oro, decidieron que el paso por su jardín ya no iba a ser gratuito para los rancheros de Sinaloa. El conflicto no empezó con un estruendo, sino con un susurro de cuentas mal hechas. Los Arellano empezaron a ponerle trabas a los pájaros de acero de Palma, que si el impuesto por cruzar el aire era muy alto, que si un cargamento se había perdido en las manos de los uniformados, que si la cortesía ya no alcanzaba para todos. El güero, que siempre tuvo el alma de hielo, sintió cómo el fuego de la rabia empezaba a lamerle los talones. Para un hombre como él, que había construido su imperio sobre el respeto y la palabra dada, que le tocaran el bolsillo era una ofensa, pero que le faltaran al honor era una sentencia de viaje sin retorno. «Compadre», le dijo Joaquín una noche bajo la sombra de un tejado en la sierra, «esos de la frontera piensan que somos sus peones. Se les olvida que nosotros fuimos los que abrimos la brecha cuando ellos todavía estaban en pañales». El güero no respondió de inmediato. Estaba limpiando su juguete favorito
un fierro que brillaba bajo la luz de la luna con una frialdad que asustaba. Lo hacía con la calma de un cirujano. Sabía que las palabras se las lleva el viento, pero los arreglos que se hacen con plomo quedan grabados para siempre. «El sol sale para todos, carnal», respondió Héctor con esa voz pausada que hacía que a sus escoltas se les erizara la piel. «Pero algunos piensan que pueden taparlo con un dedo. Si quieren jugar a los reyes, vamos a tener que enseñarles quiénes son los que saben cavar los pozos en esta tierra». La tensión entre Sinaloa y Tijuana se convirtió en una guerra de sombras. Ya no se trataba de quién movía más polvo blanco, sino de quién tenía los ojos más largos. Palma empezó a notar que sus hombres de confianza ya no regresaban de los mandados. Algunos aparecían empaquetados en los puentes, otros simplemente se desvanecían como si la tierra se los hubiera tragado. El mensaje era claro. La familia de la frontera quería el control total del jale, y Héctor era la piedra en su zapato que querían pulverizar. Fue en esos días cuando el güero comenzó a dormir con un ojo abierto. Sabía que en este negocio el que se descuida amanece con los ojos cerrados para siempre. Sus rutas por los cielos se volvieron más peligrosas. Los pájaros de acero tenían que bailar entre las nubes para esquivar no solo a los radares de los primos del norte, sino también a los fierros de los traidores que antes se decían sus socios. Cada entrega de nieve era un triunfo sobre la muerte, una partida de póker donde la apuesta era la vida misma. Pero el orgullo es un veneno que nubla la vista. Palma, cegado por la necesidad de demostrar que él seguía siendo el jefe en la montaña, no vio que el enemigo estaba usando una táctica diferente. Los de Tijuana sabían que a Héctor no se le podía ganar en un tiroteo de frente. El tipo tenía demasiada gente dispuesta a mandar a cualquiera al rancho de los Callados con tal de defenderlo. Tenían que herirlo donde no tenía blindaje. Tenían que encontrar la fisura en su armadura de acero. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, la nieve seguía cayendo, pero ya no traía alegría. Traía funerales. Los jóvenes que antes querían ser como el güero, ahora tenían miedo de pronunciar su nombre. El aire estaba cargado de un olor metálico, el olor del plomo que espera en la recámara. Palma seguía arreglando asuntos, eliminando a cualquiera que sospechara que estaba pasando información a los Arellano. Se volvió paranoico, un lobo herido que muerde incluso la mano que intenta curarlo. Las reuniones entre los capos se volvieron un campo de minas. Ya nadie confiaba en nadie. Las miradas eran dagas y las sonrisas eran máscaras de yeso. El güero se sentía rodeado de fantasmas. Sentía que en cada esquina había un par de ojos vigilando sus movimientos, contando cuántos hombres llevaba, qué coche usaba, a qué hora llegaba a casa para abrazar a Guadalupe. Y fue precisamente ahí, en el calor de su hogar, donde bajó la guardia. Los Arellano, con una perversidad que solo nace del odio más profundo, habían decidido que la nieve blanca no era suficiente para pagar la deuda que, según ellos, Palma tenía con su orgullo. Empezaron a mover piezas que nada tenían que ver con el polvo o los fierros. Buscaron a alguien que pudiera infiltrarse en el corazón del güero, a alguien que supiera cómo usar el deseo y la soledad como herramientas de destrucción masiva. Un día, un hombre con acento del sur, un tipo que decía venir de las tierras de la arepa y el petróleo, apareció en los círculos donde la gente del güero se relajaba. Tenía dinero, tenía clase y, sobre todo, tenía una lengua de plata que sabía cómo endulzar los oídos más duros. Se hacía llamar Rafael. Decía que quería invertir en el negocio de los pájaros de acero, que tenía rutas nuevas que llegaban hasta Europa. Era la carnada perfecta, bañada en oro y promesas. Héctor Luis, ocupado en mantener su trono y en enviar al otro lado a los sicarios de Tijuana, no le prestó la atención debida a aquel extranjero que empezó a orbitar alrededor de su familia. Él pensó que era solo otro peón más en el gran tablero, alguien que podía ser útil para mover la nieve más lejos. No vio el brillo de la serpiente en los ojos de aquel hombre. No sintió el frío de la guadaña acercándose a lo que él más amaba. El güero Palma estaba ganando la batalla por las rutas. Sus pájaros de acero seguían cruzando la línea con la precisión de un reloj suizo,
y sus enemigos estaban sintiendo el peso de sus juguetes de guerra. Pero mientras él miraba hacia el norte, hacia el dinero y el poder, la traición estaba entrando por la puerta trasera de su mansión, caminando con pasos de seda y oliendo a una colonia cara que pronto se mezclaría con el olor de la sangre más inocente. El cristal de la Federación no solo se había roto, se estaba convirtiendo en polvo, y ese polvo iba a cegar al güero de una manera que ni toda la nieve de Colombia podría igualar. La tragedia estaba escrita en las estrellas de Sinaloa, y el primer acto de sangre pura estaba a punto de comenzar, sin que el hombre más temido de la montaña pudiera hacer nada para detenerlo. El sol de Sinaloa tiene una forma particular de lamer las heridas. Las seca por fuera, pero las hace hervir por dentro. Héctor Luis, el güero, se sentía el dueño del horizonte. Sus pájaros de acero cruzaban las nubes cargados con toneladas de esa nieve que nunca se derrite, y a cambio, los verdes llovían sobre sus manos como hojas de árboles en otoño. El hombre era una sombra que mandaba, un fantasma que decidía quién seguía respirando y quién iba a jugar golf bajo tierra. Pero hasta los fantasmas tienen un punto débil, una fibra que no es de acero, y la de Palma tenía nombre de mujer y risa de niños. En su mansión, rodeado de muros altos y hombres con juguetes largos, el güero pensó que el mundo exterior no podía tocar lo que él más amaba. No sabía que el veneno más efectivo no se inyecta con plomo, sino con palabras dulces y una sonrisa de galán de cine. Mientras el patrón estaba ocupado arreglando asuntos de fronteras y enviando a dormir a los que se portaban mal con la empresa, una figura nueva empezó a caminar por los pasillos de su círculo íntimo. No era un sicario de dedos endurecidos por el gatillo, ni un transportista de mirada esquiva. Era Enrique Rafael Clavel Moreno, un venezolano con modales de seda y una lengua que parecía bañada en miel. Tenía esa estampa de los tipos que nunca han pasado hambre, de los que saben qué vino pedir y cómo mirar a una mujer para que se sienta la única flor en el desierto. Enrique no llegó haciendo ruido, llegó como el rocío de la mañana, casi sin que nadie se diera cuenta, infiltrándose en las grietas de una vida familiar que el güero, por sus jales y sus viajes al norte, había empezado a descuidar. Detrás de la fachada de aquel extranjero se escondía la sombra de los hermanos de la frontera. Los Arellano Félix, cansados de perder terreno ante el empuje de los sinaloenses, habían decidido que no podían tumbar al güero con una descarga de juguetes de guerra. Palma era demasiado astuto, estaba demasiado bien cuidado. Necesitaban algo más quirúrgico, algo que lo destruyera desde el alma para que sus manos dejaran de apretar el mundo. Clavel no era más que un instrumento, una herramienta de precisión enviada para robarse el tesoro más grande del patrón y luego prenderle fuego. El plan era sencillo y aterrador: enamorar a Guadalupe Leija, la esposa del hombre más temido de la montaña. Guadalupe vivía en una jaula de oro. Tenía todo lo que el dinero de la nieve podía comprar: joyas que brillaban como estrellas, vestidos traídos de tierras lejanas y una casa que parecía un palacio. Pero el oro no quita la soledad. El güero siempre estaba fuera, cerrando tratos, vigilando que el polvo blanco fluyera sin contratiempos, o escondiéndose de los de azul que a veces olvidaban quién les pagaba el sueldo. En esos silencios de la mansión, Clavel encontró su oportunidad. Empezó acercándose como un amigo, un confidente que escuchaba las penas de una mujer que se sentía invisible para su marido. Con una paciencia de pescador, Enrique fue lanzando el anzuelo, usando su acento extranjero y su conocimiento de un mundo que no olía a pólvora ni a sangre. El venezolano se volvió un invitado frecuente. Sabía cómo ganarse la confianza de los guardias con un par de billetes y una buena historia. Sabía cómo hacer reír a los pequeños Natalie y Héctor, ganándose el título de tío, mientras el verdadero padre estaba en la sierra mandando empaquetar almas. La traición se cocinaba a fuego lento en la sala de la casa del patrón. Mientras Palma celebraba que un nuevo cargamento de nieve había coronado en Los Ángeles, Clavel estaba celebrando que cada día estaba más cerca del corazón de Guadalupe. La serpiente ya estaba enroscada en la rama más alta del árbol, esperando el momento exacto para morder.
Héctor Luis, en su arrogancia de jefe, no vio las señales. Para él, Guadalupe era suya por derecho divino, una propiedad más en su inventario de éxitos. Nunca imaginó que alguien tendría el valor de entrar en su casa a robarle lo que no se puede comprar. Los Arellano, desde Tijuana, se reían en la oscuridad, viendo cómo el güero seguía enviando gente al otro lado, sin saber que el mayor de sus enemigos estaba durmiendo bajo su mismo techo, compartiendo la mesa con sus hijos y susurrándole al oído a su mujer. La guerra ya no era por el control de las plazas, era una guerra de humillación. Clavel empezó a trabajar la mente de Guadalupe. Le decía que el güero era un monstruo, un hombre con las manos manchadas de una oscuridad que nunca se iría. Le hablaba de una vida diferente, lejos del ruido de los fierros y del miedo constante a que la ley o los rivales tocaran a la puerta. Le prometía un paraíso en el sur, un lugar donde el sol brillaba para todos y donde podrían empezar de nuevo con los 7 millones de verdes que él le propuso sacar de las cuentas del patrón. El amor, o lo que Guadalupe creía que era amor, se mezcló con el miedo y la ambición. La trampa estaba cerrada. El güero seguía enfocado en la logística de sus pájaros de acero. Aquel año, la producción de nieve había sido histórica y los arreglos con los políticos estaban más firmes que nunca. Palma se sentía un dios. Pero los dioses también caen cuando se les corta el piso. Un día, al regresar de un viaje por la sierra para supervisar unos sembradíos, el patrón entró en su mansión y se encontró con un silencio que no era normal. No estaban los gritos de los niños correteando por el jardín. No estaba el perfume de Guadalupe en la alcoba. No estaba el movimiento habitual de la servidumbre. Solo quedaba el eco de una casa vacía y una nota que era más letal que cualquier descarga de plomo. Guadalupe se había ido. Se había llevado a los niños y una fortuna en billetes, pero lo que más le dolía al güero era que se había llevado su honor. La traición de la mujer que amaba era un clavo ardiendo en su pecho, pero lo que él no sabía en ese momento, Lo que su mente todavía no alcanzaba a procesar, era que Clavel no se la llevaba por amor. Se la llevaba para cumplir una orden. Se la llevaba para convertirla en el mensaje más sangriento de la historia de los carteles. La serpiente había salido del jardín, llevándose consigo la luz de la vida de Palma. El güero, el hombre que hacía temblar a Sinaloa con solo un gesto, se quedó parado en medio de su palacio desierto, sintiendo por primera vez en su vida que el frío de la nieve blanca se le había metido hasta los huesos. No era un frío que se pudiera quitar con fuego. Era el frío de la muerte que ya le estaba respirando en la nuca. La cacería estaba a punto de empezar, pero no sería una cacería de negocios. Sería una cacería de almas, un descenso al infierno donde el güero Palma perdería lo último que le quedaba de humano para convertirse en una leyenda de dolor y plomo. Los Arellano habían ganado el primer round. Habían herido al lobo en su propia madriguera. Ahora, solo faltaba esperar a que el mundo se enterara de lo que pasa cuando te metes con la familia de la frontera. En algún lugar del sur, Clavel ya estaba preparando el siguiente regalo para el patrón. Un regalo que llegaría en una caja y que cambiaría para siempre el significado de la palabra venganza en la Tierra del Sol. El silencio en la mansión de Culiacán no era el de una tarde de siesta. Era el silencio espeso que queda después de que un huracán ha arrancado las raíces de un roble centenario. Héctor Luis, el güero, caminaba por los pasillos de mármol que antes resonaban con las risas de Natalie y el pequeño Héctor. Ahora cada paso suyo era un eco hueco en una tumba de lujo. La nota que Guadalupe había dejado, esa confesión de huida hacia un supuesto paraíso con el venezolano, era un puñal de hielo clavado en el centro de su orgullo. Pero Palma, el hombre que movía la nieve blanca con la precisión de un dios, todavía no sabía que el hielo se iba a convertir en fuego y el fuego en cenizas negras. Lo que Clavel le había robado no eran solo 7 millones de verdes, le había robado el aire que respiraba, y el plan de los hermanos de la frontera apenas estaba entrando en su acto más macabro. En San Francisco, lejos del calor de Sinaloa, el aire olía a niebla y a traición. Enrique Clavel, la serpiente que se había deslizado en el Edén del güero, ya no vestía su máscara de galán enamorado. Sus ojos eran ahora 2 pozos de odio frío, el reflejo exacto de las órdenes que recibía desde Tijuana. Guadalupe,
La mujer que había dejado todo por una promesa de seda empezó a ver la verdadera cara del diablo. No había paraíso. No había una nueva vida lejos de los fierros. Solo había una cuenta regresiva que terminaría de la manera más cruel que la mente humana puede imaginar. El venezolano no quería el dinero, o al menos no solo eso. Quería ver cómo el alma del patrón de Sinaloa se desintegraba a miles de kilómetros de distancia. Un día, un paquete llegó a las manos de Héctor Luis. No era una entrega de jale, no era un fajo de billetes ni un arreglo con los de azul. Era una caja de regalo, envuelta con una ironía que hacía que los escoltas del patrón se santiguaran antes de abrirla. Cuando el güero rompió el sello, el mundo se detuvo. Dentro no había flores, sino el final de una sonrisa. Clavel le había mandado el trofeo máximo de su infamia, la cabeza de Guadalupe. El mensaje era claro. No importa cuánta nieve controles, no importa cuántos hombres mandes a dormir, no puedes proteger lo que tienes debajo de tu propia sábana. La belleza de la mujer que amaba había sido separada de su cuerpo como un mensaje de guerra enviado por el correo del infierno. El grito que salió de la garganta de Palma no fue humano. Fue el aullido de una bestia herida que acababa de perder su razón de ser. Sus hombres, tipos curtidos en 1000 batallas y acostumbrados a ver gente empaquetada en las brechas, bajaron la cabeza ante el dolor de su jefe. Pero el horror apenas estaba calentando motores. Mientras el güero sostenía los restos del naufragio de su vida, en Venezuela, el sol brillaba sobre el viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira. Una estructura de concreto que se eleva 150 metros sobre un abismo de rocas y olvido. Allí, Clavel tenía preparada la estocada final, la que borraría el apellido Palma Salazar de la faz de la tierra de la manera más vil. Enrique subía a los 2 pajaritos, Natalie de 4 años y Héctor de 5, al punto más alto del puente. Los niños, que todavía llamaban tío a su verdugo, no entendían por qué el viento soplaba tan fuerte, ni por qué el hombre que los hacía reír ahora tenía las manos tan duras. No hubo piedad, no hubo un segundo de duda. Clavel, cumpliendo el encargo de los Arellano para que el dolor del güero fuera eterno, los mandó a volar sin alas hacia el vacío. 2 pequeñas vidas que no sabían nada de rutas de polvo blanco ni de guerras de poder, terminaron su viaje contra el suelo frío de Venezuela. El venezolano grabó el acto, capturando el último suspiro de los hijos del patrón para asegurarse de que el mensaje llegara completo al corazón de Sinaloa. Cuando el vídeo llegó a las manos de Héctor Luis, el hombre que el mundo conocía como el Güero Palma murió. Lo que quedó en su lugar fue una cáscara vacía, habitada únicamente por un demonio que solo conocía una palabra: venganza. No era la venganza del negocio. No era arreglar un asunto por una deuda de nieve. Era la necesidad de ahogar al mundo entero en un mar de sangre para intentar apagar el incendio que le consumía las entrañas. El hombre que jugaba golf bajo tierra con sus enemigos decidió que México iba a quedarse pequeño para el cementerio que pensaba construir. Joaquín, su compadre, lo vio en el rincón más oscuro de la casa, con los ojos inyectados en un odio que ya no era de este mundo. «Compadre, lo que necesite. Tenemos 2 fierros, tenemos la gente. Vamos a mandar a todo Tijuana al rancho de los Callados», le dijo el bajito con una lealtad que solo se forja en el fuego. Palma no lloraba. El dolor era tan grande que las lágrimas se habían evaporado antes de salir. Solo asintió. A partir de ese momento, la guerra de los carteles cambió para siempre. Ya no se trataba de quién controlaba la frontera norte. Se trataba de quién podía ser más cruel, más despiadado, más animal. El güero empezó a mover sus pájaros de acero, pero ya no llevaban carga blanca para los gringos. Llevaban ángeles de la muerte con juguetes largos, sedientos de encontrar a cualquier sombra que oliera a Tijuana. La orden fue simple: no quiero prisioneros, no quiero explicaciones, solo quiero que la tierra se sature de rojo hasta que el olor llegue a las narices de los que dieron la orden. Palma puso precio a la cabeza de Clavel, una cifra que haría que el mismo diablo traicionara a su madre. Empezó una cacería humana que cruzó fronteras.
una búsqueda que no se detendría ante nada ni nadie. La tragedia de los hijos de Palma se convirtió en la leyenda más negra del bajo mundo. Incluso los hombres más duros, los que habían pasado su vida enviando gente al otro lado, sentían un escalofrío al escuchar lo que había pasado en aquel puente de Venezuela. El honor entre lobos se había roto. Si se podía tocar a los niños, ya no había reglas. El Güero Palma se convirtió en el arquitecto de una carnicería sin precedentes, transformando cada rincón de Sinaloa y Baja California en un altar de sacrificio para su familia perdida. Enrique Clavel pensó que estaba a salvo en su tierra, protegido por los millones que había robado y por la distancia. No sabía que el brazo del Güero Palma era más largo que cualquier frontera y que su sed de sangre era más profunda que el abismo donde lanzó a los niños. El patrón de Sinaloa ya no quería dinero, ya no quería poder. Solo quería ver el reflejo del miedo en los ojos de la serpiente antes de cerrárselos para siempre. El invierno del alma de Héctor Luis Palma Salazar había comenzado, y bajo su nieve no crecería nunca más una sola flor de piedad. Si te ha helado la sangre saber cómo la crueldad de los carteles no respeta ni la inocencia de los niños, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón cuya historia de justicia o venganza quieres que desenterremos después. El hombre que caminaba por los pasillos de aquella fortaleza en el corazón de Sinaloa ya no era Héctor Luis. Aquel tipo que solía preocuparse por la pureza de la nieve o por los porcentajes que se quedaban los de azul en la frontera, se había quedado congelado en el tiempo, justo en el momento en que sus ojos vieron lo que no debían ver en aquel video venido del sur. El güero ahora era un recipiente de rabia destilada, una tormenta que no buscaba mojar la tierra, sino arrancarla de cuajo. El color de su cabello parecía haber perdido su brillo, volviéndose de un tono ceniza, como si el incendio interno le estuviera consumiendo desde la raíz. Ya no había espacio para los negocios, para los pactos de caballeros o para las treguas de domingo. La oficina del patrón se convirtió en una fragua donde solo se diseñaban viajes sin retorno. Culiacán cambió de piel. El aire se volvió pesado, con un gusto metálico que se pegaba al paladar. Los pájaros de acero del güero dejaron de transportar paquetes de alegría blanca hacia el norte. Ahora cruzaban el cielo cargados de sombras, hombres que no tenían nombre y cuyos fierros tenían hambre de justicia sinaloense. Héctor no quería dinero. El dinero era solo papel pintado que no servía para comprar el regreso de sus pajaritos. Lo que él quería era que el suelo de México y Venezuela se saturara tanto de tinta roja que las raíces de los árboles empezaran a llorar sangre. La consigna para su gente fue una sola, susurrada con esa voz que parecía venir de una tumba: que no quede ni el recuerdo del apellido de la serpiente, y que en Tijuana empiecen a medir el tamaño de sus cajas. La búsqueda de Enrique Clavel se convirtió en la mayor cacería humana que los desiertos del norte y las selvas del sur hubieran presenciado jamás. El güero puso a trabajar toda la maquinaria de la Federación, moviendo hilos que llegaban hasta las oficinas más altas y los rincones más bajos de la ley. No había lugar donde la serpiente pudiera esconderse. Palma no escatimó en gastos. Si había que comprar un país entero para encontrar al venezolano, lo haría. Sus mensajeros de sombra llegaron a Caracas con las maletas llenas de verdes y las manos listas para el jale. No buscaban hablar, buscaban arreglar el asunto de una forma que hiciera que los mismos demonios se taparan los ojos. El primer mensaje de respuesta del güero fue para la familia de Clavel. Si el venezolano pensó que sus seres queridos estarían a salvo mientras él cumplía los caprichos de los de Tijuana, no conocía la profundidad del odio de un padre sinaloense. Uno a uno, los parientes de la serpiente empezaron a recibir visitas inesperadas. No hubo ruidos de juguetes largos en la calle. No hubo escándalos. Simplemente la gente dejaba de aparecer. Se iban a dormir y ya no despertaban en este mundo. Héctor mandó a empaquetar a los hermanos del venezolano y a sus socios más cercanos, asegurándose de que antes de cerrar los ojos para siempre, supieran exactamente quién les enviaba el boleto para el último viaje. Fue un ojo por ojo llevado a su máxima y más oscura expresión. Mientras tanto, en la frontera,
los hermanos de Tijuana empezaron a sentir el frío. Pensaron que al romperle el corazón al Güero, lo habían dejado fuera de combate. No entendieron que un hombre que no tiene nada que perder es el depredador más peligroso del ecosistema. Las calles de Baja California se llenaron de bultos que aparecían al amanecer, con mensajes escritos en la piel que hablaban de deudas que no se pagan con billetes. El Güero y su compadre Joaquín formaron un bloque de acero. El bajito, viendo el dolor de su hermano de armas, puso a toda su gente a disposición de la venganza. Si hay que cavar un pozo del tamaño del océano para que quepan todos los Arellano, traigan las palas. Dicen que dijo el de la sierra. La guerra se volvió una danza macabra. El Güero empezó a usar sus juguetes de forma creativa. Ya no se trataba de mandar a dormir a un rival en una esquina. Se trataba de teatros del horror. Una noche, una cena de lujo en un restaurante de los de Tijuana terminó en un silencio absoluto cuando un grupo de hombres de Palma entró a limpiar la mesa. Nadie salió caminando. El Güero quería que el miedo fuera el único idioma que se hablara en las juntas de sus enemigos. Los de Tijuana intentaron responder, pero cada vez que lanzaban un golpe, Palma devolvía 10, multiplicados por el dolor de un hombre que ya no tenía alma. Finalmente, el brazo largo del patrón alcanzó a la serpiente en Venezuela. Clavel fue arrestado, pero la ley era solo un trámite antes de la verdadera sentencia. Dentro de la prisión de la Modelo, en Caracas, las paredes empezaron a hablar el lenguaje de Sinaloa. El dinero del Güero fluyó por las cañerías del penal, comprando voluntades y apagando luces. Enrique Clavel, el hombre que pensó que era un maestro del engaño, se encontró de repente solo en un mundo de sombras pagadas por su peor enemigo. Una mañana los guardias lo encontraron en su celda. Su jale con la vida había terminado. Le habían cerrado los ojos con un regalo metálico, terminando así la cacería, pero no el dolor del patrón. Sin embargo, la caída de la serpiente no detuvo la tormenta. Al contrario, fue como echarle gasolina a un volcán. Héctor Luis se dio cuenta de que matar al verdugo no le devolvía a sus hijos, y ese vacío infinito lo transformó en un ser aún más implacable. Se obsesionó con borrar cualquier rastro de los de Tijuana. Los arreglos se volvieron cotidianos. En Sinaloa se decía que si el Güero te miraba por más de 3 segundos, era mejor que fueras comprando tu terreno en el Campo Santo. Ya no importaba la logística de la nieve blanca, ni los pájaros de acero, ni los millones de verdes. Lo único que importaba era el sonido del plomo golpeando el metal. Héctor empezó a vivir en una paranoia constante, pero una paranoia activa. No se escondía, atacaba. Se rodeó de una guardia pretoriana de sicarios que no conocían el miedo, tipos que habían sido criados en la cultura del plata o plomo y que veían en el Güero a un mártir de la guerra de los carteles. La federación se resquebrajó del todo. México se dividió en 2 bandos, los que estaban con la montaña y los que estaban con la frontera. Fue el inicio de la era de los grandes banquetes de sangre, donde cada plato principal era un enemigo mandado al rancho de los Callados. El Güero Palma, el hombre de la mirada gélida, se convirtió en una leyenda de terror. Se decía que en las noches, en su mansión, se le veía caminar solo por las habitaciones de sus hijos, sosteniendo sus juguetes de madera mientras afuera, sus juguetes de fuego seguían reescribiendo la historia de México. Su compadre Joaquín trataba de mantener el negocio a flote, pero incluso él sabía que Palma ya no estaba en este mundo. El Güero estaba en un lugar intermedio, un limbo hecho de pólvora y recuerdos, donde la única forma de sentir que todavía estaba vivo era escuchando el reporte de cuántos rivales habían sido enviados al otro lado ese día. La ira del Güero no tenía fin, porque su pérdida era infinita. Sinaloa se hundió en un mar de arreglos y deudas de sangre que marcarían a las generaciones venideras. El hombre que nació bajo el sol de Mocorito se había convertido en el señor del invierno eterno, un invierno que no traía nieve para vender, sino hielo para enterrar. La cacería de Clavel fue solo el prólogo de una obra de teatro sangrienta que todavía no bajaba el telón, y el patrón estaba dispuesto a actuar hasta que el último arellano dejara de respirar el aire que a sus hijos les fue arrebatado. México ya no era una nación bajo el sol,
Era un inmenso campo santo donde la tierra parecía no darse abasto para recibir a tantos nuevos inquilinos que se iban a dormir antes de tiempo. La guerra entre los hombres de la montaña y los señores de la frontera había dejado de ser una disputa por rutas de nieve para convertirse en una cuestión de orgullo y cenizas. Héctor Luis, el Güero, se había transformado en un arquitecto del silencio. Ya no le importaba si los billetes verdes llegaban en maletas o si los de azul pedían una tajada más grande de la blanca. Su única brújula era el olor a pólvora fría y el deseo de que en Tijuana no quedara nadie en pie para contar la historia. El Güero y su compadre Joaquín, el hombre de la sierra, formaron un nudo ciego que nadie podía desatar. Mientras el Chapo se encargaba de perforar la tierra con sus túneles, buscando nuevas formas de que la mercancía burlara los muros del norte, Palma se encargaba de la limpieza. Sus juguetes de fuego no descansaban. Cada noche era una oportunidad para enviar un mensaje empaquetado a las puertas de los Arellano. No había tregua ni para los vivos ni para los que estaban por irse al rancho de los Callados. El aire en Sinaloa era pesado, cargado con esa electricidad que precede a la lluvia de acero. En este punto del jale, la logística de los pájaros de acero se volvió una danza macabra. Los aviones ya no solo cargaban jale, se habían convertido en instrumentos de guerra. Palma ordenaba vuelos que parecían maniobras de distracción, mientras por tierra, sus mensajeros de la muerte cerraban los ojos de cualquiera que tuviera el más mínimo rastro del perfume de Tijuana. El Güero se volvió un fantasma que habitaba en las sombras de sus propias mansiones. Dicen que ya no probaba bocados sin que antes alguien más le asegurara que no había veneno en el plato, y que sus ojos, antes gélidos, ahora ardían con una fiebre que no se curaba con medicinas, sino con ajustes de cuentas. La presión de los primos del norte empezó a sentirse como una soga apretando el cuello. Los de la agencia que no descansa, allá en Washington, ya no podían ignorar la cantidad de bultos que aparecían en las esquinas de las ciudades mexicanas. El ruido era demasiado fuerte. Cuando los negocios se hacen en silencio, los de arriba miran para otro lado mientras sus bolsillos se llenan. Pero cuando los juguetes largos empiezan a cantar en las plazas públicas y los niños de los patrones son lanzados desde puentes, el asunto se vuelve una molestia política. El gobierno federal, presionado por los hilos que movían desde el otro lado del río Bravo, tuvo que empezar a actuar, o al menos a simular que lo hacía. Héctor Luis, sin embargo, estaba más allá del miedo a los uniformados. Para él, la ley era un estorbo menor comparado con el vacío que sentía en el pecho. Sus rutas de nieve seguían activas porque el mundo nunca deja de tener sed de polvo blanco, pero el Güero delegaba los números. Él prefería estar presente cuando sus sicarios traían noticias de un nuevo arreglo exitoso contra los de la frontera. Se decía que Palma había mandado a construir altares donde el humo de las velas se mezclaba con el de los puros, pidiendo por las almas de sus pajaritos, mientras planeaba cómo mandar a más gente al otro lado para que les hicieran compañía. Los Arellano no se quedaron de brazos cruzados. La frontera se convirtió en un muro de fuego. Los de Tijuana, heridos en su arrogancia de sangre azul, respondieron con la misma moneda de plomo. Intentaron cazar al Güero en cada movimiento, pero Palma era un zorro viejo que conocía cada brecha y cada escondite de la sierra. Las fiestas de plomo se volvieron la norma. Una noche de juerga en una discoteca de lujo podía terminar en un banquete para los cuervos en cuestión de segundos. El país entero era un tablero donde dos reyes locos se lanzaban piezas a la cabeza sin importar cuántos peones tuvieran que ser enterrados en el proceso. En medio de este caos, el Güero empezó a perder la paciencia con sus propios aliados. La paranoia es un veneno que no distingue amigos de enemigos. Palma sentía que la traición de Clavel podía repetirse en cualquier rincón. Cualquier mirada más larga de lo normal, cualquier retraso en un reporte de entrega de nieve era motivo suficiente para que el patrón ordenara un viaje sin retorno para el sospechoso. El círculo íntimo de Héctor se fue cerrando, volviéndose más pequeño y más letal. Solo Joaquín mantenía la calma, intentando que su compadre no quemara todo el bosque solo por cazar a un par de lobos. El negocio de la Blanca empezó a sufrir. Las rutas estaban calientes. Los puertos estaban vigilados por hombres con ojos de águila, y los cielos ya no eran tan libres para los pájaros de acero.
pero a Palma no le importaba. Él estaba dispuesto a quebrar la empresa con tal de ver a sus enemigos cavando su propia fosa. Fue este descuido de la logística lo que empezó a debilitar su posición. Un patrón que no genera verdes pierde el respeto de los de azul. Y sin el respeto de los de azul, el escudo de impunidad empieza a desmoronarse. Los operativos militares se volvieron más frecuentes. Ya no eran los arreglos de siempre donde un fajo de billetes arreglaba el asunto. Ahora llegaban los de verde, los que no hablaban y venían con órdenes directas de la capital para limpiar la plaza. El güero tuvo que empezar a moverse como un nómada, cambiando de rancho cada noche, durmiendo con el fierro bajo la almohada y el motor de la camioneta encendido. El hombre que una vez fue el dueño de los cielos de Sinaloa, ahora tenía que arrastrarse por la tierra para no ser visto. A pesar de todo, su voluntad no flaqueaba. En una de esas noches de refugio en la montaña, se dice que Palma recibió un reporte sobre un escondite de los Arellano en el sur. Sin pensarlo 2 veces, mandó a sus mejores hombres a que cerraran el lugar, con todo lo que tuvieran. El resultado fue una carnicería que salió en todos los diarios, aunque sin nombres, solo con fotos de los restos de lo que alguna vez fueron personas. Esa fue la firma del güero, una marca de sangre que decía que, aunque estuviera cercado, seguía siendo el que manejaba la guadaña. La guerra total estaba llegando a su punto de ebullición. El gobierno necesitaba una cabeza para calmar las aguas, y la del güero Palma estaba en lo más alto de la lista de deseos. Él lo sabía. Sentía el frío metálico de las esposas acercándose, pero su única preocupación era si tendría tiempo suficiente para terminar de arreglar sus pendientes. Sus pájaros de acero estaban cansados. Sus hombres estaban diezmados, y el mundo que una vez construyó sobre nieve blanca se estaba derritiendo bajo el sol de la justicia y la venganza enemiga. Héctor Luis Palma Salazar, el hombre que una vez tuvo el corazón de hielo, ahora era puro fuego. Pero el fuego, cuando no tiene más madera que quemar, termina por consumirse a sí mismo. El final de su libertad estaba a la vuelta de una nube, esperando en una pista de aterrizaje que el destino ya había marcado con una cruz. El próximo vuelo del güero no lo llevaría al norte a cobrar millones, sino a un encuentro con la realidad que ningún juguete de guerra podría evitar. El cielo de junio de 1995 sobre el Pacífico mexicano no prometía tormentas, pero el aire estaba cargado de un presagio metálico, ese mismo que sienten los que han pasado la vida desafiando a la gravedad y a la ley. Héctor Luis, el güero, ya no se sentía el dueño de las alturas. Los años de guerra total, de mandar empaquetar almas y de buscar el rastro de la serpiente venezolana, le habían pasado una factura que no se podía pagar con los verdes que se acumulaban en sus bodegas. Su mirada, antes fija como la de un halcón, ahora se perdía en el horizonte de nubes, buscando quizás una salida que no existiera en los mapas de la tierra. Aquel día, el patrón decidió que era hora de moverse, de cambiar de aire para seguir arreglando los asuntos pendientes que la rabia no le permitía olvidar. Subió a su pájaro de acero preferido, un Learjet que brillaba como una bala de plata lista para surcar el azul, sin saber que el destino ya le había cortado las alas antes de despegar. La maquinaria de nubes rugió con fuerza, elevándose sobre Nayarit con la elegancia de los que se saben poderosos. Pero en este jale, el poder es una sombra que se alarga hasta que se desvanece en la oscuridad. A mitad del camino hacia Jalisco, el canto del motor cambió su ritmo. No fue un estruendo, fue un susurro de metal cansado, un aviso de que el pájaro de acero ya no quería seguir sosteniendo el peso de tantos pecados. El combustible, ese elixir que permite a los hombres jugar a ser dioses, empezó a escasear. O quizás alguien, en un despacho alfombrado, decidió que ese vuelo no debía llegar a su destino. El güero, sentado en su sillón de piel, sintió el primer descenso brusco. Sus hombres de confianza apretaron los juguetes contra el pecho, pero contra la caída libre no hay fierro que valga. El descenso fue una danza frenética entre los cerros de la Sierra Madre Occidental. El piloto, con el sudor corriéndole por la nuca, buscaba un trozo de tierra plana donde hacer el milagro. Pero el suelo de Jalisco es caprichoso y está lleno de trampas verdes. El impacto fue un abrazo brutal de la tierra contra el metal.
El estruendo despertó a los pájaros de verdad y silenció para siempre a algunos de los acompañantes del patrón. En medio del humo y el olor a aceite quemado, el Güero Palma emergió de los restos del naufragio aéreo. Estaba vivo, pero el hombre que mandaba a dormir a sus enemigos con un chasquido de dedos, ahora apenas podía arrastrar su propio cuerpo sobre el polvo. Tenía el alma rota y los huesos crujiendo, pero el instinto del lobo le obligaba a seguir moviéndose, buscando el refugio de un rancho amigo antes de que los de verde olieran la sangre. Héctor Luis fue rescatado por sus hombres de apoyo terrestre, aquellos que siempre vigilaban desde abajo los movimientos del jefe. Lo llevaron a una casa de seguridad en Zapopan, un lugar que debía ser un santuario, pero que olía a encierro y a final de partida. Allí, el patrón intentó recomponerse, pero la noticia de su caída voló más rápido que su propio avión. Los de azul y los de verde, impulsados por la presión que venía del norte, empezaron a cerrar las calles, a peinar los barrios y a preguntar en voz alta por el hombre de la mirada clara que había caído del cielo. El cerco se estrechaba como una soga que busca el cuello del que ya no tiene escapatoria. Mientras el güero intentaba sanar sus heridas, rodeado de juguetes largos que ya no intimidaban a nadie, el eco de sus propios arreglos pasados empezó a resonar en las paredes. Cada hombre enviado al rancho de los Callados, cada paquete de nieve que cruzó la línea, cada lágrima derramada por su propia tragedia familiar, parecía haberse materializado en las botas de los soldados que ahora rodeaban a Manzana. El patrón, el hombre que una vez tuvo el control de la logística del polvo blanco en todo el país, estaba ahora confinado en una habitación, sintiendo cómo el frío de la realidad superaba al frío de su propia nieve. Ya no había pájaros de acero esperándolo en la pista. Solo el silencio que precede a la tormenta definitiva. La puerta de la casa de seguridad no resistió el empuje de los que venían a cobrar la cuenta. No hubo un banquete de plomo largo, no hubo una resistencia de leyenda. El Güero Palma, el gran señor de Sinaloa, fue encontrado en una cama, herido y vencido por la misma tierra que intentó dominar. Cuando los hombres de verde entraron, no vieron al monstruo que hacía temblar a la frontera. Vieron a un hombre de piel pálida, con los ojos llenos de una tristeza antigua y una pistola con cachas de oro y palma de esmeraldas que ya no tuvo tiempo de cantar su última canción. Fue un final sin gloria para un hombre que había vivido entre las nubes del poder absoluto. El arresto de Palma fue el titular que el mundo esperaba. Las fotos de su rostro cansado, con las marcas del impacto todavía frescas, dieron la vuelta al globo. Los de arriba celebraron el gran golpe contra la empresa, mientras en las sombras de la sierra, su compadre Joaquín empezaba a planear cómo mantener la estructura sin su brazo ejecutor más fiel. El güero fue conducido a las claulas de cemento, esas donde el sol solo entra en fragmentos y donde el tiempo se detiene para que los hombres puedan contar cada uno de sus errores. Su viaje sin retorno hacia la libertad había comenzado, pero no era el tipo de viaje que él solía organizar para sus enemigos. En el trayecto hacia el penal de máxima seguridad, Palma observó por última vez el cielo de Jalisco. Aquel cielo que antes era su autopista privada, ahora se le antojaba inalcanzable. Un recuerdo de una vida de excesos y dolores que se desvanecía en el espejo retrovisor. Sabía que los Arellano estarían celebrando en Tijuana, brindando con burbujas caras porque el lobo sinaloense finalmente había sido enjaulado. Pero lo que ellos no sabían, y lo que el mismo gobierno ignoraba, es que un hombre como el güero, incluso detrás de los muros de concreto, sigue teniendo una sombra muy larga. La caída del pájaro de acero no fue solo un accidente mecánico. Fue el símbolo de una era que empezaba a cerrarse para dar paso a una oscuridad mayor. Héctor Luis Palma Salazar ya no jugaría golf bajo tierra con sus rivales. Al menos no en persona. Ahora le tocaba aprender el lenguaje de las rejas, el código de los pasillos fríos y la paciencia del que sabe que, en este jale, la última palabra nunca se dice frente a una cámara. Sus juguetes le fueron arrebatados. Su nieve fue confiscada y su familia seguía descansando en un sueño del que no despertarían, dejándolo solo con sus fantasmas y con el eco del motor que un día decidió dejar de cantar. El hombre que nació para ser rey de la montaña terminó siendo un número en un expediente, pero su leyenda ya estaba escrita con tinta roja en la historia de México. El Güero Palma, el de los ojos de hielo, entraba ahora en el túnel del tiempo,
esperando que algún día el destino volviera a abrirle una puerta, aunque fuera la puerta de salida hacia el rancho definitivo donde no hay ruidos de fierros ni deudas de sangre. El mito del patrón caído empezaba a crecer, alimentado por el misterio de su supervivencia y por la sombra de una venganza que, según dicen los que saben, nunca terminó de saciarse del todo. Las paredes de Puente Grande no están hechas de piedra y cemento. Están hechas de tiempo detenido y susurros de hombres que olvidaron el color del cielo. Para Héctor Luis, el Güero, la transición de los grandes ranchos de la sierra a una celda de 4x4 fue como si le hubieran inyectado plomo líquido en las venas. Pesado, frío y letal. El hombre que una vez manejó los hilos de los pájaros de acero y decidió quién iba a jugar golf bajo tierra, ahora se encontraba bajo la mirada constante de las luces de neón que nunca se apagan. Pero en este jale, el poder no se queda fuera con los fierros. El poder viaja en la mirada y en el peso de un apellido que sigue haciendo que los uniformados bajen la vista cuando escuchan los pasos del patrón por el pasillo. Durante los primeros años de su estancia en la Jaula de Oro, Palma no estuvo solo. Su compadre Joaquín, el bajito que siempre tenía un plan bajo el sombrero, pronto le hizo compañía. Aquella prisión se convirtió en el cuartel general de la montaña, un lugar donde los arreglos se seguían firmando con tinta de sangre y el olor a nieve blanca seguía impregnando las decisiones, aunque los paquetes estuvieran a cientos de kilómetros de distancia. Dicen que en Puente Grande no mandaba el alcaide, mandaba el dinero del Güero y la astucia de su socio. Las cenas no eran de rancho carcelario, eran banquetes traídos de los mejores lugares de Jalisco, y los músicos entraban a cantar las penas de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, seguía escuchando el llanto de sus pajaritos en el eco de las tuberías. Sin embargo, el destino tiene una forma muy retorcida de cobrar las facturas pendientes. Mientras el Güero se acostumbraba a mandar desde las sombras del penal, los primos del norte empezaron a mover sus piezas. Querían llevarse al hombre del hielo a sus propias tierras, a esas prisiones donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón rompiéndose. En 2007, el aire se volvió a enfriar para Héctor. Fue empaquetado y subido a un pájaro de acero con rumbo al norte, cruzando la línea que tanto intentó burlar durante décadas. La extradición no fue solo un cambio de código postal, fue el intento definitivo de enterrar vivo a un hombre que ya estaba muerto por dentro desde aquel día en Venezuela. En las prisiones del norte, como la de Florence en Colorado, el Güero Palma descubrió lo que es el verdadero invierno. Allí no había arreglos posibles, no había músicos, no había banquetes. Solo había el gris del acero y la mirada de hombres de ojos claros que lo veían como un trofeo de caza, no como el señor de la montaña que fue. Pasó años contando los minutos, alimentándose de recuerdos de pólvora y de la imagen borrosa de Guadalupe. El hombre que una vez mandó a dormir a ejércitos enteros para vengar a su sangre, ahora tenía que luchar contra el olvido, que es la forma más lenta de mandar a alguien al otro lado sin usar un solo juguete de fuego. Pero el nombre de Palma Salazar es como un fantasma que se niega a abandonar la casa que construyó. A pesar de estar a miles de kilómetros, su sombra seguía proyectándose sobre Sinaloa. Sus antiguos socios, los que sobrevivieron a la gran limpieza, seguían enviando señales de respeto. La empresa había cambiado, ahora había nuevos rostros y juguetes más ruidosos, pero la leyenda del Güero seguía viva en los corridos y en las historias que se cuentan a media voz en los ranchos. Él era el mártir de la guerra de los carteles, el hombre que lo perdió todo por no saber ponerle freno a la ambición y al odio. En 2016, cuando los primos decidieron que ya habían tenido suficiente de él, lo enviaron de regreso a la Tierra del Sol. Héctor Luis pensó que quizás el invierno estaba terminando, que podría volver a oler el polvo del camino en Mocorito. Pero al cruzar de nuevo la frontera, se encontró con que los de azul y los de verde lo estaban esperando con nuevos expedientes bajo el brazo. En México, la justicia es un juego de sombras, donde nunca se sabe cuándo se termina de pagar una deuda. El Güero fue llevado de un penal a otro, convertido en un trofeo errante que nadie quería soltar, pero que todos temían tener cerca. Hoy, Héctor Luis Palma Salazar es un hombre que habita en el silencio de las sombras. Sus ojos, antes gélidos, ahora parecen mirar un mundo que ya no reconoce.
El mapa que él ayudó a dibujar con sangre y nieve ha sido reescrito tantas veces que sus rutas ya no existen. Sus enemigos de Tijuana también han ido cayendo uno a uno, enviados al rancho definitivo por la ley o por el plomo, dejando solo un rastro de cenizas donde antes hubo imperios. La venganza que una vez fue el motor de su vida se ha convertido en una carga pesada, un fantasma que lo acompaña en cada noche de insomnio tras las rejas de El Altiplano. A veces, dicen los que lo han visto de cerca, el güero se queda mirando fijamente un punto en la pared, como si estuviera viendo pasar los pájaros de acero de su juventud, cargados con el polvo blanco que le dio la gloria y le quitó el alma. No pide nada, no espera nada. Es el último de una estirpe de lobos que pensaron que podían desafiar al destino con un fierro en la mano y un corazón de piedra. Su vida es una advertencia escrita en las paredes de las cárceles más duras. En este jale, el viaje sin retorno puede empezar mucho antes de que te cierren los ojos para siempre. El Güero Palma es ahora un espectro que espera el último arreglo, ese que no se firma con billetes verdes ni se negocia con los de azul. Es el encuentro final con los fantasmas de Guadalupe, Natalie y el pequeño Héctor, allá en el rancho donde no hay deudas de sangre ni inviernos de nieve caliente. Mientras tanto, sigue allí, sentado en la oscuridad, escuchando el eco de su propio nombre, un nombre que alguna vez hizo temblar a todo México y que hoy solo es un susurro que se pierde en el viento de la sierra sinaloense. La historia del hombre del hielo está llegando a su última página, pero el rastro de su paso por este mundo quedó marcado tan profundo que ni todo el tiempo del mundo podrá borrar el olor a pólvora y tragedia que dejó tras de sí. El Güero Palma, el patrón que perdió el corazón para salvar su honor, sigue siendo el recordatorio de que en el mundo de las sombras, la corona siempre viene con una espina de muerte que te atraviesa el alma. Si te ha estremecido el destino final de un hombre que lo tuvo todo y terminó siendo el prisionero de sus propios fantasmas, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón cuya historia de gloria y cenizas quieres oír después. En las tierras donde el sol nunca pide perdón, el nombre de Héctor Luis Palma Salazar no es solo un registro en un archivo de gobierno. Es una cicatriz que no termina de cerrar en la memoria de la montaña. Dicen que cuando el viento sopla fuerte desde la Sierra Madre, todavía se escucha el eco de los pájaros de acero que cruzaban el cielo cargados de promesas blancas. Pero hoy, el hombre que fue el arquitecto del hielo es solo una sombra que camina por un pasillo de concreto. Un fantasma vivo que observa cómo el mundo que él ayudó a construir se ha convertido en un banquete de cuervos sin fin. La guerra que empezó con un arreglo de cuentas por el honor y la familia transformó a México para siempre, rompiendo los códigos de los viejos logos para dar paso a una era donde el plomo no tiene memoria y la piedad es un lujo que nadie puede comprar. Si quieres entender cómo la tragedia de un solo hombre cambió las reglas del jale para siempre y por qué los nuevos patrones siguen temiendo la sombra del güero, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del capo que quieres oír en el próximo episodio. La historia del Güero Palma es el mapa de un descenso al infierno. No se trata solo de la nieve blanca que movió por toneladas, ni de los millones de verdes que acumuló en sus caletas. Es la crónica de cómo un hombre de mirada clara y corazón de acero descubrió que en este negocio el precio de la corona es siempre la sangre de los inocentes. Sinaloa, esa tierra de hombres valientes y mujeres hermosas, quedó marcada por el luto eterno de Guadalupe y sus pajaritos. Aquel acto de infamia en el puente de Venezuela no solo le quitó la razón al güero, le quitó el alma a toda una generación de hombres de la montaña, enseñándoles que en la guerra contra los de la frontera ya no había líneas rojas que no se pudieran cruzar. Hoy, los nuevos cachorros del jale, esos que cargan juguetes de fuego bañados en oro y se mueven en camionetas blindadas, cantan los corridos del güero con una mezcla de respeto y miedo. Lo ven como el mártir de una época dorada que se tiñó de negro. Pero lo que esos jóvenes no entienden,
mientras disparan al aire y celebra sus arreglos, es que el final del camino siempre es el mismo. Una celda fría o un terreno baldío donde nadie te llevará flores. Palma Salazar, el hombre que una vez tuvo el cielo en sus manos, es ahora el recordatorio de que la nieve siempre termina por derretirse, dejando atrás solo el barro y la desolación. En los penales de máxima seguridad, el tiempo tiene un peso diferente. El güero pasa sus días contando las grietas de la pared, tal vez viendo en ellas las rutas que sus aviones trazaban sobre el desierto. Ya no hay banquetes, ya no hay órdenes que hagan temblar a los de azul, ya no hay poder. Solo queda la espera de ese último vuelo, el que lo llevará al rancho definitivo donde sus deudas finalmente serán saldadas. Sus enemigos, los que dieron la orden de destruir su nido, también han ido encontrando su lugar bajo tierra, cerrando un círculo de odio que no dejó ganadores. Solo un rastro de cruces que se pierde en el horizonte de Tijuana y Culiacán. La empresa ha evolucionado. Ahora los fierros son más rápidos, la nieve viaja de formas que Palma nunca imaginó y los arreglos con los de arriba son más cínicos que nunca. Pero en el fondo de toda esa estructura de poder sigue latiendo la herida del güero. Su historia es la que se cuenta a los nuevos reclutas para advertirles que este jale te lo da todo, pero te lo quita de la forma más dolorosa posible. Héctor Luis es la leyenda del hombre que quiso ser Dios y terminó siendo un espectro, un lobo viejo que se quedó sin manada y sin territorio, atrapado en un laberinto de cemento y recuerdos. Dicen que en las noches de luna llena, en los pueblos de Sinaloa, todavía se ve la sombra de una mujer y 2 niños caminando por las brechas, buscando al hombre que un día salió a arreglar un asunto y nunca regresó del todo. El güero Palma, el de la mirada gélida, sigue siendo el centro de esa tragedia griega escrita con sangre sinaloense. Su legado no son los verdes ni la blanca, su legado es el silencio que queda después de la tormenta, el vacío que deja la traición y la certeza de que, en el mundo de las sombras, la única lealtad verdadera es la que se tiene con la propia tumba. La logística de la muerte que él perfeccionó sigue funcionando, pero los arquitectos han cambiado. México sigue siendo ese escenario donde los pájaros de acero vuelan bajo y los hombres sueñan con ser reyes de la montaña, olvidando que cada corona de este negocio está empapada en el llanto de los que se quedaron atrás. El güero, desde su encierro, es el último testigo de un mundo que ya no existe, un mundo de patrones de palabra y guerras de honor que terminaron convirtiéndose en una carnicería sin sentido. Héctor Luis Palma Salazar, el hombre que mandó empaquetar 1000 almas para calmar el dolor de su pecho, hoy solo espera que el invierno termine. Pero en su alma, la nieve sigue cayendo, fría y pesada, cubriéndolo todo con un manto de olvido. Es el final de la partida para el jugador más peligroso de Sinaloa, el cierre de un expediente que se escribió con el plomo de la venganza y se selló con el vacío de la pérdida total. El güero ya no es un hombre, es un mito de advertencia, una sombra que nos recuerda que en el reino de las sombras, el sol solo sale para iluminar los funerales. Si quieres saber quién será el próximo patrón en desfilar por este pasillo de historias sangrientas y destinos marcados, no olvides suscribirte y activar la campana. Déjanos en los comentarios qué otro jefe de la Blanca quieres que desenterremos. La historia de los señores de la sombra no ha terminado y el próximo viaje sin retorno está a punto de despegar.